teorías de la terapia de la conducta. Para comenzar, es necesario recalcar las aportaciones que se dieron a la investigación del aprendizaje, que se dio a principios del siglo XX. Estos son considerados los cimientos básicos que permitieron un anclaje posterior a la terapia cognitivo-conductual y sigue siendo hasta el día de hoy un elemento esencial para el acercamiento a la terapia cognitiva conductual. Es necesario también recalcar los fundamentos teóricos conductuales que sirvieron de base para el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual, los cuales fueron la reflexología y las leyes del condicionamiento clásico, el conexionismo de Thorndike, el conductismo de Watson y los posteriores desarrollos neoconductistas de Hall, Guthrie, Maurer y Tolman. Y por último, tenemos a la contribución de Skinner y el análisis experimental de la conducta. Bien, vamos a comenzar con el primer punto, que es la reflexología rusa y las leyes del condicionamiento clásico. Es necesario recalcar los trabajos de todos los filósofos rusos de los comienzos del siglo, que supusieron una contribución esencial para el desarrollo del conductismo y de la terapia de la conducta. Estos otorgaron una mayor relevancia al ambiente como fuente principal que atribuye a la conducta. Es importante también recalcar el interés inicial de Sechenov acerca de su trabajo con los reflejos. Este autor señala que toda actividad psíquica está determinada por los mecanismos reflejos y el estímulo ambiental, siendo precursor de las posturas conductistas posteriores. Es así que Sechenov, mediante su trabajo sobre los reflejos, señala que la conducta voluntaria o involuntaria puede explicarse mediante los reflejos, produciendo estos en respuesta a una estimulación ambiental concreta, incluyendo pensamientos, imágenes o recuerdos. Según Sechenov, los reflejos complejos característicos del ser humano se desarrollan por medio del aprendizaje. Otro autor importante sobre la reflexología rusa es Ivan Pavlov. Este ha sido una figura clave en el desarrollo de las teorías del aprendizaje. Pavlov, al estudiar también los reflejos, era posible con estos comprender la actividad cerebral y así comprender la conducta. El condicionamiento clásico o respondiente de Pavlov hizo una gran aportación a la psicología en general, pero sobre todo a la terapia cognitiva. Este fue un descubierto por azar en el siglo XIX. El procedimiento típico para producir un condicionamiento clásico implica en la presentación de un estímulo neutro junto a un estímulo con cierto significado, que lo podríamos llamar como un estímulo incondicionado. Pues bien, ¿no quedó claro algo acerca del condicionamiento clásico de Pavlov? Aquí vamos a responder esas dudas. El condicionamiento clásico en sí es una asociación de respuestas automáticas ante nuevos estímulos. Un estímulo neutral, como hablábamos anteriormente, no está conectado a una respuesta, ya que puede ser un sonido de una lámpara, de una luz o incluso el reflejo de un foco. El estímulo incondicionado del que hablamos es el que se forma automáticamente provocando una respuesta emocional o fisiológica. El experimento que demostró la existencia del condicionamiento clásico fue la asociación de un sonido de una campana con comida. Para lograr esto, Pavlov colocó a una serie de perros unos medidores de salivación. El procedimiento consistía en que Pavlov tocaba la campana y después se le presentaba la comida, dándole respuesta a una salivación en los perros. Ahora bien, tras una serie de presentaciones de los dos estímulos, que son la campana y la comida, de manera contingente, Pavlov logró que estos quedaran asociados. Esto quedó demostrado porque la presentación del sonido de la campana en solitario lograba provocar la salivación en los perros. Eso sí, es importante matizar que esta era mejor que la salivación que se producía ante la presentación de la comida. Este experimento demostró que un estímulo inicialmente neutro puede provocar una respuesta totalmente nueva a través de la asociación de este estímulo a un estímulo significativo. Erofeva
fue una de las estudiantes de Pavlov que realizó un experimento sobre la psicopatología utilizando las ideas de Pavlov. De esta forma, demostró un contracondicionamiento. Este contracondicionamiento era un método de condicionamiento que podía neutralizar los efectos de una estimulación adversiva cuando era emparejado con una respuesta apetitiva. Del contracondicionamiento del cual hablamos es un recurso terapéutico propio de las escuelas conductistas. Este consiste en presentar el estímulo que provoca una conducta que queremos eliminar, como por ejemplo una fobia, junto a un estímulo muy positivo, de tal modo que el sujeto lo experimente con un poco más interesante. De esta forma, podemos enseñar al sujeto a responder positivamente ante los estímulos que antes provocaban en él una respuesta negativa. En este ejemplo, el estímulo condicionado sería el sonido del juguete, el cual provoca un efecto negativo y agresivo en la perrita. El estímulo incondicionado serían las croquetas de Cleo. Para que exista el contracondicionamiento, es necesario que ambos estímulos, el condicionado y el incondicionado, se fusionen en un proceso diario frecuente en el cual se pueda eliminar completamente que el sonido del juguete afecte a Cleo. Wald también ayudó en el condicionamiento de Pavlov, el cual ayudó a la terapia cognitivo-conductual con una teoría muy importante que es la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática de Wald es un procedimiento que fue diseñado por el mismo autor. Esta técnica fue una exposición en la terapia de la conducta, la terapia cognitivo-conductual. La desensibilización sistemática estaba dirigida a reducir la ansiedad y las conductas de evitación suscitadas ante determinados estímulos. Esta desensibilización consiste en inducir a un sujeto a una respuesta de relajación. Esta terapia fue utilizada a un procedimiento aplicado a una gran variedad de contextos. Uno de ellos fue los problemas y los trastornos del carácter fóbico. La desensibilización sistemática tiene varios pasos, los cuales son: el primer paso para eliminar una fobia es la terapia de relajación. Este primer paso es necesario para relajar a las personas. En esta circunstancia vamos a hablar de una persona con fobia a las arañas. El segundo paso es la jerarquización de situaciones que producen ansiedad. Como tercer paso tenemos presentar imaginariamente la situación que afecta a la persona en situaciones de ansiedad, es decir, ir generando poco a poco la desensibilización sistemática en nuestro paciente. Por otra parte, según Pavlov, los sistemas nerviosos difieren en sus niveles de excitación o inhibición, proponiendo que la combinación de estos dos factores, que varían en función de dimensiones psicofisiológicas, determinan los tipos de personalidad. A pesar de la importancia que adquirió Pavlov, fue Vladimir Becherev el autor con mayor influencia dentro de la época. Este autor tomó de Sechenov los métodos fisiológicos para el estudio de los reflejos, trabajando con respuestas motoras y estímulos adversivos, centrando su estudio en los reflejos asociativos y los procesos ligados a su desarrollo, siendo el objetivo de estudio la correlación entre el ser humano y el medio ambiente a través de las manifestaciones observables, como eran los gestos, la conducta y el habla. De esta manera se considera que los aportes de la reflexología son los precursores de la terapia conductual, debido a la importancia que se otorga al aprendizaje en la adquisición de respuestas emocionales a través de la metodología experimental. Edward Litterdijk, este autor empleó métodos objetivos, rechazando como objetivo de estudio de la psicología los procesos mentales y la conciencia, centrando su estudio en respuestas inexistentes en el repertorio del organismo.
Sus principales aportaciones fueron las leyes básicas del aprendizaje, la ley del efecto y la ley de la práctica. Con referencia a la ley del efecto, se establece que las respuestas seguidas de satisfacción quedan asociadas a la situación, de tal manera que hay mayor probabilidad de ocurrencia. Por lo contrario, si las respuestas son seguidas de malestar, la probabilidad de ocurrencia es menor. Con respecto a la ley de la práctica, se establece que la repetición ya no es un evento esencial para el aprendizaje. La ley del efecto se estableció debido al experimento realizado con un gatito, el cual consistía en encerrarlo dentro de una jaula mientras éste estaba hambriento. El gatito, al querer salir por comida, realizaba distintos movimientos al azar hasta que lograba abrir la jaula. Después de varios intentos, Thorndike descubrió que el gatito lograba salir cada vez más rápido. Watson consideraba la psicología como una disciplina objetiva dedicada a la predicción y el control de las conductas. Este autor desarrolló los principales principios de conductismo, los cuales son: 1. El objetivo del estudio, que es la conducta manifiesta. Esta conducta viene dada gracias a las respuestas suscitadas por los estímulos ambientales. 2. Que es los métodos de estudio, que viene siendo la metodología experimental. 3. Que es la ruptura radical con las corrientes psicológicas tradicionales, como es el psicoanálisis y el estructuralismo. Y 4. La conducta es explicada en términos de condicionamiento clásico de los reflejos, es decir, estímulo igual respuesta del sistema nervioso. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre el neoconductismo. ¿Qué es el neoconductismo? En la época de los 30 surge un nuevo enfoque dentro del conductismo. Aquí también podemos observar que el precursor del neoconductismo es Edwin Guthrie, que es considerado como uno de los neoconductistas más ortodoxos de la época. Así también sus principales exponentes que podemos encontrar son Solman y Hull, entre otros. El objetivo principal del neoconductismo es el aprendizaje. Así también aquí el neoconductismo busca formar una teoría en base a la experimentación con procedimientos del condicionamiento clásico e instrumental. Entonces, bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre el neoconductismo y el conductismo. El conductismo como tal se basa en la conducta, estímulo-respuesta, y el neoconductismo es lo que vamos adquiriendo en base a una tarea que vamos a realizar. A continuación vamos a ver un ejemplo. Bueno, como podemos observar en la imagen, el ratón está tratando de llegar para comer su queso. Entonces, aquí podemos ver un claro ejemplo de neoconductismo. El estímulo sería el queso, el refuerzo sería recorrer el laberinto y el ratón llegar hasta el queso. La variable intermedia sería el impulso que siente para recorrer el laberinto más rápido para llegar a conseguir su queso. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje desarrollada por Friedrich Skinner, la cual nos comenta sobre los principios de los modelos de condicionamiento, que cabe mencionar que las respuestas son recompensadas y tienen una alta probabilidad de repetirse. A esto lo llamó refuerzo positivo y recompensa. Por otro punto, las respuestas que no son reforzadas y que tienen poca probabilidad de repetirse lo llamó extensión. Las respuestas que son castigadas, de consecuencia no deseables, que serán eliminadas, a esto los nombró castigo. Sus aportaciones de tanto Skinner le llevaron al desarrollo de una metodología de estudio de la conducta, que es el análisis experimental de la conducta centrada en el estudio de las relaciones en el comportamiento de los estímulos ambientales. A continuación les voy a presentar unos ejemplos de la conducta operante. Gracias. Primer ejemplo. En el primer ejemplo, Vichy va a ser condicionado que cuando él se suba a la silla reciba una galleta como refuerzo positivo. De esta manera repetirá la acción cada vez más rápido y con mayor agilidad. Por lo tanto, varios esfuerzos positivos cada que realiza la acción
deseada ya actúa de forma casi automática. Por último, antecedentes, conductas y consecuencias. En antecedentes, el orden, conducta, sube a la silla y consecuencia, galleta. Muy bien, muy bien. Ven, bitch. Ven. Segundo ejemplo. En esta ocasión va a aprender el castigo, que él tiene que estar en su lugar siempre y cuando uno se lo llame, si no, no puede ingresar a la casa. Así, cuando él actúe de manera indeseada, se le retira del lugar y por ello las probabilidades de que repita la acción disminuyen. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.